Segunda parte de conversación con Julio Cañas, que además bueno, es un asesor en finanzas y en inversión, y lo tenemos hoy revisando un poco lo que es la dinámica de la economía en Estados Unidos a propósito de la pandemia que todavía sigue, sumado a otros casos, pues, como es el caso de la guerra. O sea, tenemos pandemia más guerra. Esto es como explosivo para el planeta entero, ¿no? Nada fácil la tiene ninguna de las gestiones, e incluso los países, independientemente de la situación económica interna de cada uno de esos países, definitivamente hasta los más desarrollados tienen grandes desafíos. Y es el caso de Estados Unidos con las importaciones, Julio, porque bueno, está afectado con el combustible y en fin, hay cantidad de productos que vemos que no llegan a los anaqueles y hay algunos esenciales. Entonces, en ese tema de abastecimiento, ¿cómo estamos? A mediano plazo y a corto plazo. Sí, fíjate, se ha complicado porque particularmente Ucrania, entre otras cosas, era un exportador neto de trigo y que naturalmente abastecía a Europa y de alguna medida, en alguna medida un poco más minúscula, pero también algo le permeaba a los Estados Unidos, ¿no? Y en medio de todo lo que está pasando ahorita, que como dices tú, a mí me parece que es una tormenta terrible que se combinen tantas cosas, tenemos la crisis energética producto del conflicto bélico, pero que a su vez se suma a una subida de los casos de COVID también en China, lo que hace que los puertos nuevamente cierren y se tranque un poco el juego de la distribución marítima a nivel mundial. Y eso en el entendido de que Estados Unidos para muchas cosas depende, como bien tú decías, de la importación, pues se tranca un poco el juego. Lo decías tú tal cual, de hecho yo lo estoy sufriendo, tengo una niña de que tiene 11 meses, no ha llegado al año todavía, y efectivamente desaparecieron de los anaqueles las fórmulas. Yo personalmente, bueno, me tocó comprar por internet algo importado de Europa y Imagínate. aún así se agotaron las fórmulas europeas que yo utilizo y me dijeron ayer, literalmente, mira, no tenemos para enviar sino hasta dentro de 4 semanas si las Wow. plantas se reactivan. Entonces, claro, es preocupante y comparto la preocupación de quienes tenemos bebés justamente por eso. Ahí la recomendación es, bueno, como del lugar lo que se consiga, tratar de Abastecerse. comprar una reserva estratégica que te permita tener algo, porque por supuesto para un bebé que depende de fórmula, la situación es preocupante. Pero es que de hecho leí también que había, incluso hubo hospitalizaciones por eso mismo, porque, bueno, el efecto obviamente, no tener la leche de fórmula para un bebé es esencial, es su alimento. Y ahí también, bueno, como ese producto, ¿qué otros también podríamos ver que desaparezcan? ¿Qué información manejas tú, Julio? Porque es que esto es una cadena, entonces uno va viendo de repente cosas que ni se imaginaba, pum, ya no las consigues en el supermercado. Dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Y me imagino parte de lo mismo, ¿no? Sí, a nivel, por ejemplo, de vegetales y frutas, hay muchas cosas que se producen acá en los Estados Unidos que todavía se siguen consiguiendo y que no va a haber problema, pero más que todo empaquetados, cuya materia prima o insumo dependa de las cosas que nosotros importamos de Sudamérica, de las que importamos de Asia y de Europa. Ahí es donde se va a ver afectado de repente cereales, de repente ciertos tipos de enlatados y cierto tipo de todo lo que tiene que ver alimentos no perecederos. Probablemente si Mm. tienen un insumo que depende de Asia o Europa, naturalmente ahí es donde vamos a ver que se trancan las plantas acá, porque al no tener insumo, entonces, bueno, no tienen producción ni nada que distribuir. Aquí, de nuevo, el llamado no es al pánico, Ujú. pero sí a la precaución. Una persona precavida vale por dos. Es importante entonces irnos abasteciendo con lo que podemos ir consiguiendo por si acaso llegase a volverse un poco más acentuada toda esta situación de desabastecimiento. Sí, sí, entiendo y bueno, por ahí hemos pasado también algunos países como es el caso de Venezuela. Es una situación terrible y la idea no es generar, como dices tú, alarma, pánico, pero siempre es bueno que aquellos productos que son esenciales, por ejemplo, como es el caso de un Correcto. bebé. Yo tengo mascota y estoy viendo cómo se va reduciendo la comida para gatos, ¿no? Lo he estado Sí. evaluando y sí, también uno nota la diferencia. Y ahí también se pregunta uno, cuando advierte Naciones Unidas que deben tomar previsiones todos los países, vulnerables o no, etcétera, a esta situación, a esta advertencia, ¿cómo podría prepararse Estados Unidos dentro de ese marco de pandemia que ya está afectando desde hace cierto tiempo y de la guerra? ¿Qué tanto puedes en el tiempo? Porque hay reacciones que no te dan, hay políticas que no llegan en el tiempo de consumo. Sí, fíjate que una de las cosas, y sin ánimos de entrar en tanto detalle técnico en el sector petrolero y energético, o sea, recordemos también que Estados Unidos tiene reservas técnicas y tiene depósitos en donde hay combustible, donde hay petróleo también por procesar, y de alguna manera, en un caso extremo donde se termine de trancar el juego energético, ellos pudieran temporalmente entonces utilizar eso a ver si alivian un poco también el coste del combustible, que como ya discutimos, le pega de manera directa a toda la cadena de suministro. Más allá de eso, desde el punto de vista de política monetaria, que recordemos que es independiente, gracias a Dios acá, el poder económico de la Reserva Federal o Banco Central al poder político,
pues de alguna manera la única carta que tiene el Banco Central actualmente es el tema del control de las tasas, pero viene un juego perverso desde el punto de vista que se vuelve como un cuero seco. Cuando tú pisas por un lado, se te levanta por el otro, porque si tú restringes mucho la economía con el tema de subir las tasas, encareces el costo de financiamiento para el pequeño empresario, para las grandes corporaciones, de alguna manera también entonces empieza a generar un problema de desempleo. Fíjate que qué interesante cómo está ahorita la situación. Ellos salieron en una política de pleno empleo y ahorita está en 3.6% el desempleo en los Estados Unidos, que es relativamente bajo. En estos momentos se dice que el mercado laboral es un mercado de los trabajadores, es decir, quien quiera buscar la oportunidad de cambiarse de trabajo, probablemente en los próximos 90, 120 días todavía se mantenga un mercado favorable, pero a medida que yo empiezo a subir las tasas, que recordemos que el Banco Central se reúne cada 45 días y ya una reunión fue hace 2 semanas, entonces si ellos siguen con la política de subir las tasas, apretan un poco allí la situación económica y las plazas de trabajo. Entonces, es jugar, y qué interesante, tú lo mencionabas en el segmento anterior, hay un juego, como lamentablemente siempre ocurre, entre lo que es la dinámica económica y la perspectiva y expectativa política. Por supuesto, salen este tipo de tweets con un toque, si se quiere, populista del presidente Biden y naturalmente está buscando desesperadamente cómo resolver esta situación porque el ciclo político lo tiene en contra en este momento por el tema de la caída en su popularidad, por el aquejo que tenemos los ciudadanos por la situación económica. En plena campaña electoral, cualquier estrategia puede surgir en el camino que nos pueda sorprender, pero que es parte de eso, ¿no? También de ver cómo hace reaccionar positivamente a la población para ganar votos. Pero fíjate, y ya para terminar, Julio, quedó pendiente lo de las tarjetas de crédito, porque ahí están, llega por todos lados. Bueno, estoy recién viviendo ya oficialmente en este país hace un cierto tiempo y me impresiona una vez que uno entra al sistema cómo te empiezan a bombardear con una cantidad de ofertas. Y a veces me pregunto, porque sin duda uno va aceptando, va usando y cuando viene a sacar la cuenta es un monto alto que tú dices, bueno, al final estoy pagando, caes en te entrampas en esa situación de la cual te cuesta mucho salir y terminas pagando unos intereses que se suman a su presupuesto, ¿no? Y si sacas ese número bien, dices, wow, ¿cuánto estoy pagando? Entonces, ¿qué sugieres tú en esos casos? A ver. Sí, hay que ser muy precavido y tener mucha intencionalidad en el uso de este instrumento. Recordemos que la economía norteamericana es una economía basada en servicio y en consumo y que naturalmente invita para la subsistencia del modelo capitalista en el que nos regimos, invita mucho al consumo. Por eso la agresividad de la banca y de la industria del financiamiento en enviarte tarjetas a mansalvas con ofertas preautorizadas para que tú digas que sí. Yo creo que lo primero es tratar de no escuchar cantos de sirena, atarnos al mástil y ponernos algo de cera en los oídos para poder aceptar aquellas ofertas que tengan sentido. Porque, por ejemplo, y va un consejo, nos ofrecen muchas tarjetas de crédito de cadenas de tiendas, pero recordemos que las cadenas de tiendas no son empresas financieras, razón por la cual ellas se apegan a una marca, valga la cuña, Visa o Mastercard, o a alguna entidad financiera, y esas suelen ser las tarjetas con mayor tasa de interés, con el mayor costo posible de financiamiento. Entonces, a la hora de solicitar una tarjeta de crédito, que digamos que es un mal necesario, les digo yo, desde el punto de vista de que ayuda como medio de pago, yo preferiría optar por tarjetas directamente de los bancos en lugar de pedir de cualquier cadena que te venga a la mente a ti como ejemplo, porque naturalmente la tasa podría ser un poco más baja en el entendido que tengo buen historial de crédito. Consejo número 1, seamos estratégicos e intencionales en qué tipo de tarjeta yo voy a aceptar. Lo segundo, ser un poco comedidos, por supuesto, con el consumo. Recordemos que si estoy utilizando la tarjeta para necesidades básicas, hay que entender y aceptar que tengo un problema estructural en mis finanzas y tengo que ver cómo subir los ingresos. De repente liquidar algo, vender algo que está en mi casa que no lo utilizo, que no se necesita, de alguna manera para mantener lo más bajo posible ahorita los niveles de endeudamiento. Porque ¿qué es lo que pasa, Gladys? Que cuando llegue el real problema, si se llega a suceder la verdadera recesión y nos agarra endeudados esa situación, ahí es donde empieza entonces a incrementarse el estrés porque tienes las tarjetas a tope, probablemente te quedas sin trabajo, Dios nos cuide a todos y no sea la situación, y ya no tienes tampoco el límite de tarjeta al cual acudir para poder pagar la comida ese mes. Entonces, como preparativo para una potencial recesión, tengo que aprovechar la buena situación que pueda yo tener ahorita para erradicar las deudas en lo absoluto. Y no quiero decir que la tarjeta de crédito sea un fondo de emergencia, ¿ok? Pero bueno, tenerlo digamos que de alguna cosa. manera ayudan en una situación extrema y prefiero que me agarre en cero las tarjetas si llega a darse
esta situación en el entorno económico. Excelente, gracias Julio, por haber estado con nosotros estos minutos además en dos partes de este programa donde pretendemos además justamente con especialistas como él, asesor en finanzas e inversión, tener la mejor posición ante situaciones desafiantes como la que atraviesa Estados Unidos, pero de la cual no escapa el resto del planeta. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.